Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos, como siempre, los invitamos a repasar, a compartir lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de un hecho ocurrido en la Ruta 934, lo que se conoce como la Ruta de la Muerte, la cantidad de siniestros viales. Esta vez una fatalidad que está ligada con una situación vivida en la Ruta 934, pero que va por otros carriles, por otros caminos. Lamentablemente, una situación que se dio en la jornada del día de hoy. Un colectivo que estaba circulando por la Ruta 934, según la información que hoy nuestro colega Alejandro Echar brindaba desde la localidad de San José de Metán, contaba que un trabajador murió mientras estaba arreglando el micro. El colectivo detuvo su marcha sobre la banquina para que un operario realizara una reparación de emergencia en uno de sus neumáticos. Cuando estaba trabajando allí, con ese mecanismo de elevación para levantar el vehículo, el sistema habría cedido, provocando que el trabajador quedara atrapado bajo la unidad. Murió de forma inmediata. En lo que se investiga es cómo se dio este accidente laboral sobre la Ruta 934. Se desconocen las causas precisas de la falla mecánica que derivó en este fatal desenlace. Esto ocurrió en uno de los accesos a la localidad de San José de Metán. La justicia dispuso la intervención del juzgado ante la sospecha de esta situación que se deriva, por supuesto, en la muerte de este hombre que estaba cumpliendo tareas en el lugar. Pero mientras se daba esta situación, una ambulancia que estaba llegando al lugar fue impactada por una camioneta. Luego del primer hecho, que hemos relatado hace instantes nada más, solicitaron la asistencia al Hospital del Carmen y al llegar la ambulancia al lugar, recibió un fuerte impacto de una camioneta que transitaba por la zona. Una enfermera tuvo que ser trasladada al hospital con heridas, mientras que trabajaba personal allí para asistir, para tratar de determinar algunos datos sobre la víctima que había sufrido el accidente laboral en ese vehículo que estaba transitando sobre la Ruta 934. La muerte de este trabajador que intentaba cambiar un neumático, arreglar el colectivo, terminó aplastado, y además la colisión de una camioneta a la ambulancia que había ido a asistir a esta persona en ese sector del acceso de la localidad de San José de Metán. Otra vez una tragedia y además la colisión que derivó en esta situación que se ha vivido en las últimas horas en el acceso de la localidad sureña. Y esto sí tuvo que ver con un siniestro fatal. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes en la avenida del Carnaval, donde lamentablemente un joven de 25 años termina perdiendo la vida? Quien conducía el vehículo estaba alcoholizado, había intentado darse a la fuga, fue luego demorado, se hizo el test de alcoholemia, se confirmó que efectivamente estaba con alcohol en sangre y en esas condiciones estaba manejando un vehículo que terminó impactando frontalmente. El informe de la Fiscalía consignaba que el vehículo se cruza de carril e impacta frontalmente a la moto y mata en el lugar a este joven de 25 años. Durante las últimas horas trascendieron una serie de versiones sobre la situación procesal de esta persona. Esto genera, en medio del dolor, nos imaginamos, atraviesa la familia de la víctima, mucha conmoción, mucha preocupación, mucha bronca de qué podría ocurrir con el conductor del vehículo. Por supuesto que pusimos nuestros micrófonos a disposición de la familia para que pudiera expresarse. Triste, seguimos tristes por la falta de nuestro hijo y bueno, tratando de sobrellevar estos días. Hoy se cumple una semana del accidente y bueno, estamos, gracias a Dios, contenidos con familiares, con el doctor acá que siempre nos está informando, y bueno, así, acostumbrándose tratando de vivir y acostumbrándose a vivir sin nuestro hijo. Te hemos escuchado hablar en algunas entrevistas desde la otra persona, del causante de este accidente, que todavía se encuentre detenido. Te da cierta tranquilidad, pero también temes con que pueda recuperar su libertad. Y yo calculo que puede pasar. Confío en la justicia, confío en que con Omar vamos a hacer lo posible para que no pase eso.
Recién nos comentabas que te estuvieron contando algunos testigos que intentó darse a la fuga, que intentó escaparse. ¿Qué te genera eso? ¿Y qué me puede generar? Una persona que no tiene corazón, no tiene aprecio a la vida, en ningún momento es de público conocimiento con los videos de la gente y de los testigos de que no en ningún momento se solidarizó con mi hijo y por el mismo accidente que provocó él. Haciendo una maniobra peligrosa en un lugar donde había una doble amarilla, donde no podía hacer un sobrepaso y bueno, terminó prácticamente destruyéndolo a mi hijo. Nosotros ahora vamos a hacer algunas presentaciones, vamos a pedir algunas medidas, por ejemplo, las declaraciones testimoniales de las personas que fueron testigos oculares. Tenemos para aportar también videos, tenemos para aportar fotografías. Y seguramente en el transcurso del día ya estaremos solicitando las medidas, las que te acabo de mencionar y otras seguramente que también vamos a pedir en el escrito. ¿Pueden pedir o van a pedir que esta persona continúe detenida? Ya está dispuesto, mejor dicho, ya el doctor González hizo el requerimiento de prisión preventiva, ya lo elevó al juzgado de garantía que está interviniendo, que es el juzgado de garantía número 8 a cargo de la doctora Puerta. Ya se hizo el pedido formal, nosotros vamos a respaldar esa solicitud. Seguramente en los próximos días se citará una audiencia multipropósito para que el tribunal pueda resolver cuál va a ser el destino de esta persona imputada. Y un siniestro que solamente generó daños materiales, pero es una de las arterias más complicadas. La zona sur tiene un tránsito realmente importante. Cuando de pronto Arenales, Bolivia, la zona norte, han dejado de por lo menos tener siniestros que son visibles o que tienen trascendencia mediática, la zona sur ha tenido un crecimiento demográfico y por añadidura también un tránsito vehicular creciente. La excombatiente de Malvinas, la Tabela, la Banchic, bueno, veíamos lamentablemente lo de la Avenida del Carnaval, también ubicado en la zona sur, y la Avenida Paraguay, donde tradicionalmente se registran siniestros de estas características. Estábamos haciendo la ronda correspondiente y nos acercamos a colaborar. ¿Dos autos o hay un tercero implicado también? Tercero implicado también, creo, pero es lo único que sé informar. ¿Ya se retiró del lugar el otro vehículo? Retiró y no hay lesionado. Perfecto. ¿Solo daños materiales? Daños materiales nomás. Fue un choque en cadena, había un tercer vehículo que ya se retiró y presentó toda la documentación ya a la otra parte y se retiró del lugar. ¿Es el que iba primero? Exacto, el que iba primero. ¿Y qué fue lo que generó el accidente? ¿Una frenada de golpe? ¿Qué le manifestaron los conductores? Sí, lo que manifiestan es que no se percató que el coche que iba adelante frenó de golpe. Y por consecuencia ya los demás se los llevaron puestos. ¿Y por qué frenó de golpe? ¿Qué le dijo el conductor? No me manifestó, pues ya cuando llegamos nosotros ya no estaba, el primer coche ya se retiró ya. Luego de solicitar toda la documentación, ¿todo está en regla? ¿Falta algún documento de algún vehículo? No, verificamos toda la documentación, está todo en regla ya. Ya despejamos la zona, ya queda libre todo. ¿Practicó test de alcoholemia? En este caso no, pues no hay lesionado. Un hecho que se juzgó en la ciudad de Orán desde el norte provincial, cometían un delito a través de las redes sociales, de internet, en diferentes lugares de la República Argentina. La Fiscalía de Ciberdelitos, la propia fiscal Sofía Cornejo Solá, llevó adelante el trabajo de investigación, la imputación y también litigó en el juicio que se desarrolló en el norte provincial, que terminó con una condena de 10 años de prisión a un hombre que, reiteramos, desde el norte de la provincia, terminaba accediendo a menores de edad en diferentes lugares del país. La información oficial que se consignó en la jornada del día de hoy indica que la fiscal, en la audiencia de debate que se desarrolló en el Distrito Judicial Orán, litigó contra un hombre de 33 años, imputado como autor de los delitos de grooming, 2 hechos, distribución de material de abuso sexual infantil y como autor mediato de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real. Habían solicitado 12 años de prisión efectiva.
la falta de contacto físico, el anonimato, la masividad de alcance en cuestión de segundos, la no necesidad de cercanía física, el no dar la cara en definitiva, plantea un combo perfecto para este tipo de delitos en que personas tan vulnerables como los niños, niñas y adolescentes son blanco fácil para los adultos que buscan influenciar, manipular y vulnerar su integridad, dijo la fiscal en su alegato. En el veredicto, el juez Raúl Fernando López lo condenó a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. La investigación se inició en 2024, cuando fue imputado por un hecho de grooming en prejuicio de una menor de edad en la ciudad de Metán, a la que había contactado a través de redes sociales y le solicitó el envío de fotografías con contenido íntimo. Previamente, había sido imputado en otra causa por un delito similar con una menor que vivía en Buenos Aires. Del análisis de la evidencia digital y dispositivos secuestrados, el ahora condenado, se detectó una importante cantidad de MASI, material de abuso sexual infantil, que distribuía por diferentes redes sociales. Respecto al abuso sexual gravemente ultrajante que se le atribuye, pudo comprobarse que poseía 44 chips de teléfonos, 5 cuentas de correos electrónicos que usaba para contactar a las menores y vulnerar su integridad sexual y moral mediante el uso coactivo de amenazas. Logró que una menor le remita videos realizando distintos juegos sexuales que luego distribuía. Esta persona fue finalmente detectada, investigada desde el año pasado y condenada a 10 años de prisión. Desde el norte de la provincia lograba captar a menores, en los dos casos comprobados, una de ellas oriunda de Metán y la otra de Buenos Aires. Un violento hecho que se dio en la jornada del día de hoy en medio de una serie de allanamientos que llevó adelante la policía de la provincia. Una banda que operaba como cambistas de manera falsa, por supuesto, se quedaron con una suma millonaria, pero además, en el momento que llegan los efectivos policiales para llevar adelante los allanamientos, los operativos que se realizaron en varios domicilios en la jornada del día de hoy, los recibieron a los tiros. Esto ocurrió en la capital salteña. El Departamento de Investigación, a través de la División de Delitos contra la Propiedad, ha realizado una serie de allanamientos en la fecha, en dos causas que están investigando, donde una banda está simulando, ¿no? Y mediante la utilización de redes sociales, de aplicaciones, simulando ser cambista, han concretado dos hechos donde se hacen pasar por vendedores de dólares, hablando mal y pronto, para que caigan dos víctimas y así hacerse de una suma aproximada de más de 95 millones de pesos. ¿Cuántos domicilios se han allanado en la jornada de hoy? Se están allanando 12 domicilios en total, librado el oficio por el juzgado de garantía de octava nominación, la fiscalía interviniente es la UNICRO, todo el operativo del día de la fecha está supervisado por el director general de investigaciones. De hecho, aquí en este lugar donde se registraron un hecho violento, está presente el jefe de departamento de investigaciones, supervisando, ¿no?, todo que se realice en normalidad. Hasta ahora tenemos alrededor de 7 personas a disposición de la justicia, 6 de ellos mayores de edad. Se han secuestrado vehículos, motocicletas, armas de fuego, algunas réplicas y un aire comprimido también, sustancia estupefaciente, estamos hablando de pasta base y de marihuana. Algunos vecinos detallaban haber escuchado disparos en parte del operativo, ¿esto lo puede confirmar? Sí, bueno, cuando se ha realizado el operativo, cuando se inicia acá, a la hora de irrumpir el GOPAR, es recibido el personal policial por el investigado, quien empuñando un arma de fuego ha realizado varios disparos contra el personal policial. ¿Hay algún oficial herido, algo que haya que lamentar? ¿También la persona esta que habían a detener? No, no se han registrado ningún herido de arma de fuego. Se ha controlado rápidamente la situación porque tenemos este grupo de operaciones que es altamente capacitado, de hecho es constante la capacitación de ellos, ingresan, ¿no es cierto?, con el equipo respectivo, así que lograron la reducción de esta persona y quitarle, ¿no?, arrebatarle el arma en cierta manera, el arma de fuego, porque esta persona realizó bastantes disparos. Bueno, está todo a disposición de la justicia, están realizando las pericias correspondientes para documentar este hecho
hecho, los impactos de bala, etcétera, las vainas servidas que pueden haber, todo eso está trabajando criminalística y los investigadores. Se viralizó en redes sociales en la jornada del día de hoy, en la tarde del día de hoy, cerca del mediodía, un hecho donde dos vendedores ambulantes se agarran a las trompadas en pleno centro de la capital salteña, Alvarado y Alberdi. Allí se observa cómo definen a los golpes, una cuestión de ubicaciones en el centro salteño. Tenemos los vendedores que hacen el juego del gato y el ratón con las autoridades de la policía o del municipio, que se quedan en un lugar hasta que llegan al personal que hace el control correspondiente y se retiran posteriormente y se ubican en otro lugar, pero claro, hay una disputa territorial que se da permanentemente. Estas imágenes se viralizaron en horas del mediodía y ocurrieron en pleno centro de la ciudad de Salta. La policía de Salta intervino en un hecho suscitado en Alvarado y Peatonal Alberdi. Fue esta mañana una patrulla peatonal que circulaba por la zona, divisó a dos personas, dos masculinos mayores de edad, que se agredían mutuamente en esta intersección. Estas personas ya estaban en el lugar, en una escena de pugilato, así que intervienen, logrando despejar a estas dos personas, se retiraron ambos en direcciones contrarias. No requirieron asistencia médica y tampoco intervención policial a posterior en cuanto a denuncia policial. Así que intervino una patrulla que circulaba y que realizaba patrullaje preventivo por la zona, solamente despejando a estas personas quienes se agredían mutuamente. Ninguno requirió asistencia médica en el lugar. ¿Eran varios entonces? No, tenemos dos personas, solamente dos personas. Sí había un cúmulo de personas ahí observando la escena de pugilato, pero solamente dos personas se agredían mutuamente. Desconocemos las circunstancias en las cuales estas personas empezaron la gresca. Lo cierto es que bueno, estuvieron unos segundos ahí peleando en la vía pública hasta la intervención policial y se retiraron en direcciones contrarias. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo a la sociedad argentina muy pendiente. El inicio, recordar obviamente lo que significó la muerte de Diego para los argentinos en general, independientemente de la pasión que podríamos sentir por el mejor jugador de todos los tiempos, pero derivó en un escándalo judicial. Recuerdan, Julieta McIntosh, la jueza que, según los primeros datos, estaba registrando junto a personas que había contratado un documental sobre el juicio por la muerte del 10. ¿Cuáles son las novedades por estas horas? Esas eran las imágenes que empezaron a aparecer de lo que habría registrado, había solicitado Julieta McIntosh. Tras 6 audiencias de debate, el jurado de enjuiciamiento a cargo del jury resolvió por unanimidad destituirla como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona. También le prohibió volver a ocupar un cargo judicial. La ex magistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo. El veredicto se dio a conocer en la jornada de hoy, en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se llevó adelante todo el proceso desencadenado por el escándalo del documental Justicia Divina. De esa manera, allí se leía el fallo correspondiente, McIntosh protagonizaba durante el debate oral por el fallecimiento del 10 este documental. Luego minimizó el mismo. Según se informó, los 11 integrantes del jurado de enjuiciamiento, encabezados por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto por mayoría durante el fin de semana en una sentencia de 115 páginas. El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes y finalmente Julieta McIntosh deja de pertenecer a la justicia por las irregularidades detectadas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Una causa que post-elecciones empezó a tomar un ritmo muy importante y con novedades. La corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, las denuncias que no están centradas en los audios de Diego Spagnuolo, el ex responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya ha ocurrido en anteriores oportunidades, por ejemplo, el caso del Lago Escondido, con audios o conversaciones, chat, que no tenían validez para la justicia, porque ¿de qué manera se los había conseguido? ¿Qué hizo el fiscal que estuvo interviniendo en esta causa? Dijo, no vamos a ir por los audios, por las dudas que, como dijo Spagnuolo en estas últimas horas,
fueron realizados por inteligencia artificial. Entonces fueron a investigar la documentación, los números de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y además aparece otro nombre, además de Españolo, Miguel Ángel Calvete. Se negó a declarar en la causa Andis este hombre, que había llegado a Comodoro Pi detenido esta mañana, se sentó ante el juez Casanelo, el fiscal Picardi. Buscaron indagarlo por la sospecha que fue el líder de una asociación ilícita que defraudó al Estado por sumas multimillonarias con supuestos direccionamientos sobre precios y pago de sobornos en la compra de medicamentos a droguerías para la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero el imputado eligió el silencio. Calvete fue trasladado al Centro de Detención Federal número 28 en Tribunales. Según la investigación, además, por estas horas se conoce que la hija de Calvete, Ornella, que formaba parte hasta la jornada del día de hoy de la Secretaría de Industria y Comercio, figuraba como funcionaria nacional, presentó su renuncia al cargo, se allanaron domicilios, continúa la causa, el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad comienza a tomar un movimiento mucho más ágil de lo que había tenido hasta semanas anteriores. Por ahora, solamente por ahora, la comisión que lleva adelante esta investigación, la fiscalía que lleva adelante esta investigación, ha solicitado la detención de por lo menos 6 personas. Y una acusación más de corrupción, el caso Libra. En la justicia, dijeron los diputados que conformaron la comisión bicameral, los legisladores que conformaron la comisión bicameral, en la justicia viene muy lenta y de hecho ni siquiera colaboraron con los integrantes de la comisión bicameral que solicitaron cierta información para avanzar. Hoy en horas de la tarde, Maximiliano Ferraro, el diputado de la coalición cívica del ARI, fue el vocero que presentó un resumen de lo que investigaron en los últimos meses los legisladores nacionales sobre responsabilidades del presidente de la Nación en la causa Libra. La comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra concluye que esta comisión investigadora considera que los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Torreones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, que el análisis técnico de las blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei, que la promoción del proyecto Libra no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre del 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de Keep Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación, que en consecuencia las afirmaciones del presidente de la Nación de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico, que mediante la promoción de Libra a través de un tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado. Silencio, por favor. Que las declaraciones del ex jefe de gabinete Guillermo Franco surge que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional, que esta falta de control se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre del 2024, lo que permite interferir una conducta reiterada, orientada a eludir los mecanismos formales de supervisión del Estado, que el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token Libra que publicó
pese a que dicha información no era de circulación pública, que sin la promoción realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto Libra no habría alcanzado el volumen de compra registrado, que no existió motivo fundado para las 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, los cuales constan en los registros de ingresos a la Casa Rosada y Olivos y solo 4 de ellas en el registro público de audiencia de gestión de intereses, pese a involucrar a personas cuya actividad encuadrada claramente en la definición de gestión de intereses establecida en el decreto 1172 del 2003, que todos los ingresos a la Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaria General de la Presidencia a cargo de la señora Karina Milei, que Javier Milei utilizó la investidura presidencial y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno Nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. Y venimos a la provincia de Salta. Mientras se da el conflicto, el reclamo del círculo médico por deudas de la obra social provincial, el IPS, hoy en diálogo con los colegas de Aries, el ministro de Salud de la provincia de Salta referenció una irregularidad detectada y denunciada por un profesional médico a quien le habrían falsificado la firma para una facturación millonaria a la obra social provincial. De esta manera lo decía el ministro. La denuncia está planteada por el mismo doctor, ¿sí? De que le han utilizado su sello y su firma en algunas cosas, y donde también creo que hizo la denuncia no solo en el círculo médico, sino también en el colegio médico. Y dentro de las irregularidades que se están descubriendo dentro del Instituto Provincial, esta creo que es una de las faltas más graves, ¿no? Porque por lo menos lo que tengo entendido y según me informaron, era un procedimiento que firmaba en nombre del doctor como jefe de la terapia intensiva de ese nosocomio, ¿no? Creo que se tiene que presentar más documentos, creo que está trabajando el IPS con respecto a eso en la intervención y tiene que presentar más documentos para llegar con números exactos, pero hablaba más de 100 millones, ¿no? Más de 100 millones, decía Mangione respecto a la denuncia de un profesional médico. Si bien en medio de la entrevista da el nombre justamente del profesional, cita la clínica que cometió esta irregularidad, también los colegas de Capital dialogaron con el profesional y nosotros registramos parte de lo que manifestó en la entrevista que tuvo en la tarde del día de hoy. Los textuales justamente del profesional lo mostramos a continuación y que tienen que ver con esta situación que se ha vivido. El doctor Edmundo Falú dice: era una facturación sistemática en una institución donde yo no tengo actividad. También hice la denuncia en el colegio médico y en el círculo médico porque vi que habían facturado a mi nombre allí también. Cita este profesional muy reconocido en la provincia de Salta esta irregularidad y agrega algo más respecto a la denuncia que ha presentado. Por supuesto, dije que no me pertenece ninguna firma. Lo llamativo es que los pacientes tampoco los conocía. Solo reconocí 2 nombres, pero la mayoría eran personas del Quebrachal, Tartagal, lugares donde nunca trabajé, dice el profesional, en medio de las denuncias de estas irregularidades por una facturación millonaria de esta clínica a la obra social provincial. Y además, completa, por supuesto dije que no me pertenece ninguna firma. Lo llamativo decía que es que no conocía a los pacientes, a quienes supuestamente había atendido el profesional, y hacen referencia a los lugares donde habían estado trabajando o asistiendo a los mismos. Y por supuesto que a partir de allí surge la cuestión, la denuncia puntual del médico que realizó ante estas irregularidades. Vamos a ver de qué manera el IPS toma las denuncias del profesional y de qué forma continúa una denuncia de estas características. Una facturación millonaria de una firma que falsificaron desde una clínica muy importante de la ciudad de Salta, que tuvo algunos inclusive logros en los últimos meses que tiene que ver
con jubilados, con atención de jubilados, pero veremos qué pasa con el proceso que llevará adelante el IPS en los próximos días respecto a esta causa. Vamos a hablar de la cuestión que está ocurriendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Dos novedades. Sesiona diputados en estos momentos, pero lo que aprobaron hace instantes nada más es una modificación a la ley de ministerios que enviaron justamente desde el Ejecutivo Provincial. Esto está ocurriendo en estos momentos. El diputado del Departamento San Martín, Jorge Reston, está haciendo uso de la palabra. Está todavía sesionando la Cámara de Diputados con respecto al tema presupuesto 2026. Previo a eso, con un debate muy breve, terminaron aprobando las modificaciones a la ley de ministerios que envió el Ejecutivo Provincial. Lo anticipábamos la semana pasada, había intenciones de Sáenz de modificar cierto funcionamiento ministerial y también de secretarías de Estado. Repasemos cómo ha quedado. Se conformará una jefatura de gabinete de ministros. Desaparece allí el Ministerio de Infraestructura. El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo, suma el Ministerio también el área de Justicia. El Ministerio de Seguridad deja de tener el área de Justicia y se queda solamente con la cuestión seguridad. El Ministerio de Economía y Servicios Públicos continúa con el mismo orden de trabajo. Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Salud Pública, Producción y Minería. Suben al rango minería, al rango ministerial. El Ministerio de Turismo y Deportes continúa tal como lo conocemos actualmente. Se menciona que se reducirían las secretarías de unas más de 45 a cerca de 30 secretarías de Estado. Veremos, esto se va a anunciar próximamente y también se conocerá en los próximos días qué va a ocurrir con respecto a la cuestión de los ministros que formarán parte de la siguiente etapa del gobierno provincial o si continuarán los mismos y qué cambios habrá en el Ejecutivo. Lo que están sesionando en estos momentos, decíamos, son los diputados. Sigue hablando el diputado norteño respecto al presupuesto 2026 que se está analizando en la Cámara de Diputados. Los números le dan al gobierno como para que sea aprobado en la jornada de hoy y en las próximas horas también lo valide el Senado Provincial. Hablando de Reston, porque forma parte de lo que vamos a contar a continuación. El próximo lunes asumen los diputados y senadores electos por el voto popular el pasado 14 de mayo. ¿Recuerdan a quiénes votaron en las elecciones de mayo, quienes asumen el lunes? Entonces, todo el equipo de producción estuvo trabajando buscando todos los nombres. ¿Quiénes van a asumir el próximo día lunes? Los diputados que van a asumir: de ANTA, Juan Cuellar, Francisco Orellana, Enzo Alavi; de Cachi, Miguel Plaza; del Departamento Capital, donde tenemos la gran mayoría de los legisladores, asumirán Guillermo Kriper, Marianela Ibarra, Frida Fonseca, que al tener a la ex candidata electa diputada, ahora electa senadora nacional, Frida Fonseca finalmente ingresará en su lugar. Gastón Galíndez, José Cancinos, Mariela Davis, actual funcionaria nacional, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra y María Victoria Cayo son los nuevos diputados que tendrá la capital de los salteños. El departamento Cafayate tiene una vez más a Patricio Peñalba, que ratificó justamente en la elección del 14 de mayo su representación del pueblo cafayateño. ¿Qué más? Vamos a repasar los datos. Ahí vamos a Chicuana: Emanuel Ayón, Oscar Chosco del departamento Iruya, Sergio López, Rodrigo García, Gustavo Dantur del departamento Metán, del departamento Orán, Marcelo Lara Gros, el ex intendente norteño, Alejandro Valenzuela, el ex gerente del Hospital San Vicente de Paúl, y Alejandro Esper, médico él también, que llega representando al departamento Orán. ¿Qué más de los que van a asumir el próximo día lunes? Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco, estará 4 años más en la Cámara de Diputados, y se suma Marianela Marinaro por el departamento sureño. Rogelio II de Rivadavia y Marcos Catardo, mientras que el departamento San Martín, lo veíamos recién a Jorge Reston, Mónica Goicochea y el libertario Nicolás Arce formarán parte de la Cámara de Diputados a partir del próximo día lunes. En el Senado también hay ingresos y otras personas que continúan justamente en la función. Cachi Iván Burgos, Manrique Iván Burgos, Sergio Rodrigo Saldaño por Cafayate, Roque Ramón Cornejo Avellaneda, Roque Cornejo, que está sesionando en estos momentos, todavía como diputado provincial. Esteban D'Andrea continúa como senador por Chicuana, Enrique Cornejo por Güemes, Diego Evaristo Cari por el departamento Huachipas, y además los otros 6 senadores que asumirán el próximo día lunes serán
Dani Raúl Nolasco por el departamento La Poma, continúa Nolasco en ese lugar, Carlos Guitián por los Andes, Edgardo Guaymás por el departamento Molinos, por Rosario de Lerma, Leonor Nieves Minetti, San Carlos José Rolando Guaymás y por La Caldera, Daniel Moreno, que finalmente asumirá el próximo día lunes como senador provincial por los próximos 4 años. Ellos vendrán a representar a los departamentos, a la voz del interior y de cada uno de los 23 departamentos de la provincia de Salta para tratar de contar la problemática que están atravesando. Y uno de los problemas que atraviesan los departamentos, las ciudades, tiene que ver con la falta de obra pública nacional. Uno de los puntos por estas horas tiene que ver con el estado de la Ruta 50. Una obra que todavía no se inauguró oficialmente, en realidad se hizo un acto hace algunos años atrás en el norte de la provincia, pero que presenta este estado. Ya tiene baches una repavimentación que tuvo la Ruta 50. Consultamos a las autoridades de Vialidad Nacional y dan esta explicación respecto al reclamo que están haciendo los vecinos norteños. Estamos trabajando en la Ruta 50, la venimos recuperando desde hace 3-4 meses que venimos trabajando. Hoy hemos llegado a la cifra de 20.000 metros cuadrados de trabajo de recuperación en toda la Ruta 50, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, habilitar la autopista, ¿no? Después de hace 10 años que fue supuestamente habilitada, recién ahora está trabajando y funcionando como tal. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Nuestro objetivo es llegar hasta fin de año a cubrir 30.000 metros cuadrados de baches, que es lo que hemos detectado, y esperamos que con eso ya tengamos una transitabilidad óptima, ¿no? Ya hoy ha cambiado radicalmente la matriz de manejo en la zona, ¿no? Si comparamos con lo que teníamos a esta misma altura el año pasado, bueno, realmente el cambio es sumamente distinto, ¿no? Se van mejorando entonces la ruta y bueno, los baches van apareciendo. Y siempre vamos a tener estas cuestiones, digamos. Acabamos de sufrir un evento extremo en esa zona, cayeron 100 milímetros de agua en pocas horas, que una lluvia típica. Nosotros sabemos que en el verano no estamos exentos de estos eventos climáticos extremos, pero bueno, desde el día lunes que estamos trabajando en la recuperación, según nuestros profesionales son 2 o 3 lugares localizados que no alcanzan los 6 metros cuadrados de superficie versus los 20.000 que ya hemos recuperado, ¿no? De todas maneras, ya estamos tomando cartas en el asunto y vamos a continuar, como dije recién, hasta alcanzar nuestro objetivo de llegar a 30.000 metros cuadrados de superficie recuperada en todo el tramo que va desde Pichanal hasta Orán. Una aclaración al funcionario. Entiende obviamente mucho más de construcción, simplemente citar esto. Los baches aparecieron antes de la lluvia de 100 milímetros, que no es nada atípico para el norte provincial. Están acostumbrados, es zona tropical y allí están acostumbrados a lluvias importantes. Pero esta repavimentación que llevaron adelante en la Ruta 50 la terminaron en octubre. Ese es lo que están reclamando los vecinos del norte. Repavimentaron, pusieron una capa para cubrir el espantoso estado que tenía la ruta, porque durante un buen tiempo no le hicieron mantenimiento a una ruta relativamente nueva, y lo que habían repavimentado y habían terminado en octubre de repavimentar se volvió a romper. Ese es el reclamo de los vecinos del norte. Y no importa, plantean, si esto fuese solamente 1, 2, 3, 4, 5 metros, el tema es que se volvió a romper una ruta que repavimentaron hace menos de un mes. Ese es el reclamo puntual de los vecinos, diciendo qué tipo de elementos se están usando para repavimentar una ruta nacional que tanto le ha costado al norte que se dediquen a repavimentarla, a dejarla en condiciones para que nuevamente se vuelva a romper menos de un mes de realizada la obra. Y las lluvias continuarán en el norte de la provincia porque se viene la temporada de verano, por supuesto. Entre obras públicas nacionales y el cuestionamiento que ha surgido es qué tipo de obras se podrán hacer este año, el próximo año en la provincia de Salta. La Nación ya dijo, las rutas nacionales, lo justo y necesario. ¿Qué va a pasar con el tema viviendas? El ministro Roberto Di Bassur decía, hay un presupuesto muy acotado con el tema de obra pública. El gobernador de la provincia entregó viviendas en Cafayate en la jornada del día de hoy e hizo referencia a que lo hicieron con plata de la provincia y justamente la difícil situación económica que se vive. Claramente estamos viviendo momentos difíciles, todos y cada uno de los que estamos aquí de una u otra forma. Tenemos problemas,
complicaciones, pero día a día vamos estableciendo prioridades, como cada uno de ustedes en su casa. Yo les aseguro que no es fácil gobernar, y mucho menos en tiempos difíciles, sobre todo económicos. Nos ha tocado atravesar juntos la pandemia, la sequía, los incendios y ahora la falta de recursos para poder continuar con las obras que son necesarias para todos. Y el sueño de la casa propia, como bien lo decía Lucía con lágrimas en los ojos, Lucía Argentina, esa Argentina que todos soñamos, la Argentina con las mismas oportunidades, la Argentina donde todos seamos iguales y no haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Lo que peleo a nivel nacional con mucha fuerza, de decir claramente que Argentina no empieza y termina en la General Paz y que hay una Argentina que espera, que duele, y es la del norte, que tiene estos problemas, el déficit habitacional de tantos años de postergación y de olvido. Con muchísimo esfuerzo hemos logrado terminar estos 97 sueños de muchas familias que esperaban que esto ocurra. La palabra, algo que se ha ido perdiendo, la palabra que muchos dan y pocos la cumplen. Yo me siento emocionado y orgulloso de poder decir que cuando digo vamos, aunque vengan degollando, cumplo con mis palabras. Pero hemos federalizado lo que otros gobiernos no han hecho. Yo no puedo ir a Buenos Aires a pelear por Salta y los salteños y a decir que no son federales, que solo miran a Buenos Aires y las necesidades que tienen allá, si yo no replico eso en la provincia. Un debate que parece cerrado es el planteo que venían haciendo los permisionarios, que habían solicitado un aumento justamente en el pago del estacionamiento medido en la ciudad de Salta. Hay un tema que todavía no está resuelto con respecto al estacionamiento, que es la cuestión Trapitos, que excede el valor puntual que da el Consejo Deliberante al estacionamiento medido y que ya va a otras esferas más de seguridad, pero que tiene que ver con la cuestión de los salteños. El Consejo Deliberante en comisión estuvo reunido en el día de hoy. Hay sugerencias para que mañana se apruebe el nuevo valor que tendrá el estacionamiento medido en las próximas semanas, en realidad desde el próximo mes de enero en la capital salteña. Desde la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Consejo Deliberante hemos tenido una recomendación que está llegando para tratamiento el día de mañana, en el cual se recomienda para enero del 2026 un incremento de lo que es el pago por estacionamiento medido de 100 pesos más, es decir, incrementar de 600 pesos, que es el valor actual, llevarlo a 700 pesos, ¿no? Ellos manifiestan, bueno, que la comisión en ningún momento ha dialogado con ellos. Bueno, eso no es así, siempre hemos tratado de recibirlo, de hecho hemos recibido referentes del sector, en octubre, en noviembre también hemos tenido oportunidad de recibirlos, obviamente que ellos nos plantean su situación, la fundamentan desde la cuestión económica y demás, pero bueno, también nosotros también tenemos que buscar puntos de equilibrio porque también repercute de manera directa en el bolsillo del usuario, que también se ha manifestado en ese sentido. Y tratando justamente de buscar estos puntos de equilibrio es que hemos acordado una recomendación de 700 pesos, ¿no? ¿Ellos pedían 800 pesos? Sí, en realidad el pedido inicial de ellos era llevarlo a 1000 pesos, luego las últimas pretensiones de ellos era acordar en 800. Nosotros entendemos de que en el año van a tener casi 2 incrementos, ya han tenido un incremento de 100 pesos en el mes de julio, este incremento sería a partir de enero, pero el incremento total está representando sobre el valor base de un incremento de un 40% casi en el 2026, en el 2025, perdón. Y la previsión y el incremento de 100 pesos para el año 2027 está también por encima de lo previsto para el índice inflacionario del año 2026, ¿no? Ayer tarde me avisaron de esto del incremento que hicieron la Comisión de Transporte, pero la verdad no estamos de acuerdo.
porque ellos no nos convocaron a la reunión. Y tampoco el concejal Nieva, le mandamos un mensaje por WhatsApp, no nos responde. Y no estamos de acuerdo. Los martes hablamos de temas previsionales. El doctor Roberto Villagraceto con nosotros. ¿Cómo estás? Roby, ¿cómo andamos? Bienvenido. Gracias ¿Todo en por estar orden? con nosotros. Hoy Roby trajo un consultorio no con preguntas de los televidentes que las guardamos para la semana que viene. Exacto, si no hoy viene de datos. Viene de Pero datos. qué bueno eso de los permisionarios, ¿no? Te cuento que a mí siempre me cobran 1000 cada vez que me estaciono, no sé si... Roby, no estás llevando cambio. Debe ser por eso. Y hay lugares donde, como en esta cuadra que observábamos recién, que tienen para pagar con QR, pero bueno, es un tema que no nos hemos acostumbrado al pago con QR en la capital salteña. Aparte habría que ver bien la disponibilidad que tiene de talonarios, si son ellos o los familiares que están actuando, Claro. cuál es la supervisión que tienen. Pero bueno, realmente creo que es una ayuda, como vos decías. Y en la mayoría son personas con discapacidad o familiares de personas con Exactamente, discapacidad, entonces ¿verdad? yo creo que esto es como una ayuda más en tiempos que estamos complicados todos. ¿sí? Totalmente. Y bueno. Hablando de eso, sí, dale. a ver cómo van a estar los valores que van a cobrar, incluidas las pensiones con discapacidad. Y viste que una vez al mes tenemos el famoso dato de la inflación, el índice de precio del consumidor, ¿no es cierto? Que, bueno, repercute, obviamente, esto es lo de octubre, repercute en diciembre en nuestros jubilados. Y encontramos que fue 2.3. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que en Buenos Aires había sido 2.2? 2.2, exactamente. Y habíamos dicho que más o menos... Vos habías íbamos hecho números más o menos con ese 2.2. Exacto. No varió demasiado. Exacto, pero bueno, lo que pasa es que la bola de cristal la tengo empañada. Ok. Pero ya salió el dato, así que bueno, recordamos que esto se aplica a todo lo que son jubilaciones, pensiones, titulares de asignaciones universales y del Sistema Único de Asignación Familiar. Bien. ¿sí? Sigue el bono igual. Lo bueno es que en el mes de diciembre viene el medio aguinaldo, ¿sí? Sí. Así que va a haber un poquito más de plata para las fiestas, ¿sí? Ok. Y acá siempre tenemos los números, ¿sí? A ver, ¿cómo quedó? Más o menos en un aumento de 7.000 pesos, que habíamos dicho, ¿sí? Queda en 340 la jubilación mínima, ¿no es Bien. cierto? Más el bono, ¿sí? De 70 tenemos, que son 410. Pero recordemos que acá hay que sumarle este famoso dato del medio aguinaldo. Ok. O sea que el medio aguinaldo es la mitad de la mejor remuneración Perdón, pero obtenida. la mejor remuneración de 340.000 sin contar los 70.000 del bono. Sin contar los 70.000 que Bien. son no remunerativos. Bien. Entonces la mitad de 340. 170. Muy bien. No, Aprobó el colegio de matemáticas. No, me llevé toda la vida a matemáticas, no importa. Bueno, entonces estamos hablando de alrededor de ¿cuánto? De 580. 580.000 más o menos, Exacto. la jubilación O sea mínima que- con aguinaldo. Exacto, con aguinaldo vamos a alcanzar los 580.000 pesos. De ahí ya hará cada uno el cálculo en las demás, ¿sí? Perfecto. Porque si no, sí va a ser demasiado extensa la plaquita. Claro. Tenemos que la pensión universal de adulto mayor, recordemos que es el 80%, se va a 272, con el bono 342. Perfecto. Las pensiones no contributivas, que Lo son que el hablamos 70%, 238, más el bono, ¿sí? 308. Las asignaciones universal por hijo, 122, que recordemos que tiene un 20% de ahorro. Correcto. Y le van a entregar 97. Y la asignación universal por hijo con discapacidad, 398, que se va con el 20% a 318 pesos. Bien. ¿Sí? A ver, la placa que viene a continuación, cuando estábamos mirando lo que había enviado Roby de este dato, de estos informes, tengo un montón de dudas. Así que vamos a preguntarle justamente qué tiene que ver con este nuevo cálculo de haber inicial. Explícanos, Roby, porque yo la verdad me pierdo en esta cuestión. Bueno, te comento que de dónde viene todo esto. Vos sabés que hay una gran admiradora tuya, ¿no es Sí. cierto? Yo almuerzo con tu admiradora todas las mañanas, ¿sí? Así que me dijo mi mamá, dice, Le ¿por qué mandamos no un hablan beso muy con grande. José, bárbaro, ¿por qué no hablan con José del tema del aumento trimestral para los jubilados? A ver, es que de verdad desconocía. Claro, y yo dije, ¿cómo aumento trimestral para los jubilados? Y me puse a investigar y resulta que había salido una noticia en los medios nacionales, días anteriores, ¿sí? Donde se hablaba de que iba a haber un nuevo cálculo de la jubilación, de cómo se hace la jubilación, ¿sí? Bien. Que no tiene nada que ver con la movilidad que se da mensualmente. Por inflación. Exacto. ¿sí? Ok. Entonces acá está la primera cuestión, que cuando se difundió esto, ¿no es cierto? Aparentemente no se difundió del todo claro, por eso estaba bueno realizar esto. A ver. ¿sí? ¿De qué se trata?
A partir del mes de diciembre ya se había sacado una resolución, una disposición, la Subsecretaría de Seguridad Social, ¿sí? Y decía que se iba a modificar el índice que se aplicaba sobre estos famosos 120 meses que se toman para jubilarte. Okay. Esto es bastante engorroso porque es una fórmula bastante complicada, pero para hacerlo simple se aplicaba un índice de actualización. Bien. Por ejemplo, si a vos te toman los 10 últimos años, ¿no es cierto?, y vos trabajaste hace 20, es injusto que se tome al valor de ese momento. Exactamente. Entonces se aplica un índice de actualización. Ese índice de actualización se iba modificando cada tanto, por eso a veces vos te encontrabas, José, con gente que te decía, pero yo me jubilé con los mismos sueldos de mi compañero y él gana un monto diferente al mío. ¿Por qué es? Porque se jubilaron en épocas diferentes. Bien. No importa que haya tenido el mismo cargo. Esa cuestión de la época diferente que te jubilás tiene que ver con esto. Perfecto. Que era diferente el índice de actualización de los sueldos. Se entiende. Exacto. Entonces, como es una idea del gobierno, balancear esto y que repercuta en la realidad económica actual, o sea, para que no pierda tanto poder adquisitivo la gente. ¿Te acordás que hablábamos, bueno, preguntaste días anteriores, ¿cuánto podrías cobrar cuando te jubilás? Yo te dije más o menos el 50%, así un cálculo, ¿sí? O sea, pero con el 50% no puedo vivir igual. Bueno, esto mejoraría el primer haber entre un 10 y un 25%. Ok. Ojo, mejoraría. Porque es todo potencial. Yo no me lo creo porque hasta que lo vea. Hasta que no lo veamos. Esto se va a aplicar, el nuevo cálculo de haber en diciembre, y lo vamos a ver en los saberes que van a cobrar en enero. Pero recién las personas que se van a jubilar. Ok. No afecta para nada la gente que ya viene con jubilación y no tiene absolutamente nada que ver con la movilidad. La cuestión es que cómo varía el índice, se aplica un índice conjunto entre el RIPTE, ¿no es cierto?, que es el que se venía aplicando, y el índice de precios al consumidor. ¿Que dónde fue el error de la difusión? Que acá no decían índice de precios al consumidor, decían el índice de movilidad. Bien. Entonces, al poner la palabra movilidad y decir que se iba a reajustar cada 3 meses, ¿no es cierto?, no se refería a lo que cobran los jubilados de movilidad, se refería al índice. Perfecto. O sea que cada 3 meses se actualiza la forma de cálculo. Y quienes se jubilan a partir toman de diciembre toman modalidad. El que se jubile en marzo le van a poner otro índice y así cada 3 meses. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la movilidad. Así que estaba bueno aclararlo porque hay muchos jubilados que interpretaron esta noticia creyendo que iba a haber una actualización trimestral. Nada que ver. Perfecto. Sí, exactamente. Roby, hablando de pagos, ya que lo mencionás, vamos a ver cómo continúan los pagos de las... Estamos ya en la segunda quincena. Se abona el día de mañana, documentos terminados en 7, documentos terminados en 8 y 9, el próximo día 20 de noviembre. Así está la ciudad de Salta. Cuando regresemos de la pausa, más información en la pantalla del 11. Todo esto por 13.000 pesos. Contratá el Seguro de Salud San Francisco y cuídate como mereces. Médico virtual 24 horas, 50% de descuento en medicamentos, reintegro de estudios anuales. Es fácil, pagás poco, recibís mucho. Contactanos.